Muy bien, apreciados amigos, se les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a mirar la sexta señal que aparece en el Evangelio de Juan, la cual está descrita allí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y estaremos trabajando, estudiando alrededor de el ciego del estanque de Siloé. Vamos a mirar qué tiene que ver eso con nosotros. Recuerden ustedes lo que significa señales y no hace falta recabar más sobre el asunto, ya lo hemos explicado ampliamente. Voy a compartir pantalla como lo hemos hecho hasta ahora para que observen ustedes el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Aquí estamos. Miren ustedes lo que ocurrió aquel día. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, debo decirles una cosa, las situaciones penosas de la vida o aquellos eventos en donde nos encontramos con ciertas desgracias, no necesariamente son un indicio de que Dios castiga. Fíjese que esa versión impopular o popular de Dios, de que a veces pensamos que las cosas malas nos suceden porque Dios nos está castigando. Eh, Como si Dios manejara el concepto del karma, ¿no? Te portas mal, te van a suceder cosas malas. Te portas bien, te va a ir bien. No, 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 no. No hay personas que son buenas y le suceden cosas malas. Hay personas malas que les pueden pasar muchas cosas buenas. Eso no va a depender entonces de que te portes mal, te portaste bien, entonces Dios te castiga o Dios te premia. No es así. Aquí lo que nos está diciendo el Señor exactamente es que, bueno, vivimos en un mundo en el que las cosas pueden salir mal, porque este es el mundo, un mundo al revésado, un mundo que le rinde pleitesía al pecado y el pecado daña, el pecado lastima. Así que podemos tropezarnos con circunstancias difíciles de la vida, que nos puede complicar la vida. Y bueno, tampoco niego que haya situaciones de conductas malas que nos lleven a acarrear consecuencias malas, eso también es cierto. Pero a veces le atribuimos a Dios el andarnos castigando por portarnos mal. Dios no necesita castigar a nadie. Pues muchas veces lo que hace es permitir que los hábitos pecaminosos sigan su rumbo para que aprendamos a distinguir mejor el bien del mal. Así que en esta ocasión, en esta noche, al hablar de Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre, vamos a descubrir las maneras como Dios abre nuestros ojos. Y al abrir nuestros ojos es permitir darnos cuenta de la realidad que vivimos. Debo decirles algo, y es que la Biblia nos enseña que este mundo en el que vivimos, se mueve más por las cosas que no vemos que por las cosas que vemos. Eh, Hay una serie de hilos invisibles que son conducidos por seres espirituales bajo los cuales podemos estar sujetos y muchas veces, ignorándolo, ser esclavos de sus decisiones. Y por eso cuando abrimos los ojos y despertamos de esta ceguera en la que andamos, descubrimos un mundo totalmente diferente. Así que lo primero que debemos decir es que nos trasladamos a través de este relato a una dimensión espiritual de las cosas que suceden detrás de bambalinas, tras escena. Tras escena hay una serie de eventos que son los que hacen que suceden las cosas en escena. ¿Y qué es lo primordial que hay que decir? Bueno,
si hablamos en términos de la Biblia, ¿qué significa estar ciegos? ¿Qué significa no ver? Permítame, entonces les muestro aquí en la Biblia lo que nos dice también el Evangelio de Juan. Alguna vez tuvo una entrevista el Señor Jesús con un personaje llamado Nicodemo. Y en esa conversación, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, noten las palabras del Señor Jesús, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es estar ciego? Estar ciego significa estar perdido. Estar ciego es no nacer de nuevo. Básicamente, lo que sucede aquí es que la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos nacer una vez, pero necesitamos también volver a nacer otra vez. Porque el nuevo nacimiento implica ver, o sea, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver. Todos los que están perdidos son ciegos, en otras palabras. Y Jesús es la luz del mundo, que resplandece en medio de las tinieblas. Si buscamos lo que nos dice el Evangelio, perdón, no el Evangelio, Efesios 4, 18, también vamos a descubrir lo que es la realidad de esta vida que llevamos. Miren ustedes, aquí Efesios 4, 18 dice, hablando de aquellos que están perdidos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, a oscuras. Tienen su mente oscura, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Eso es lo que implica estar perdido. Ajenos de la vida de Dios, o sea, que es ajenos de la vida, estar muertos. Lo que es sinónimo de entenebrecida la mente, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Recuerden el relato ayer que veíamos de el milagro, la señal de Jesús calmando la tempestad, cuando tenían las 12 cestas a sus pies y a pesar de haber caminado muchos días, un par de años con el Señor Jesús, aún tenían sus corazones duros, dice el Evangelio, porque aún no habían entendido lo de los panes, no habían entendido que Dios puede cubrir cada una de nuestras necesidades y que no se requiere entonces de que entremos tan fácilmente en pánico. El mismo Evangelio lo dice, como lo hacen los que no creen, los incrédulos. Los incrédulos pueden entrar en pánico rápidamente, crisparse los nervios y pensar que es el fin, que todo se terminó. Y por eso tienen que entrar en mañas, en hurtos, en robos, en trampas, en argucias para tratar de sobrevivir, porque piensan que Dios no les puede dar ninguna mano. Son duros de corazón. Dureza de corazón significa incredulidad. Y esa dureza de corazón está asociado con impiedad, con estar muertos en vida, con estar completamente ajenos a la vida de nuestro Dios. Esto es algo importantísimo que debemos entender nosotros. Lo primero que debemos entender es que Dios es luz, el Señor es luz, su palabra es luz, que nosotros estamos en tinieblas. Al estar en tinieblas somos ciegos, y los ciegos tienen que palpar, tienen que estar advertidos de ciertas herramientas para en su andar no caer, no tropezar o no ser víctimas de fácil asalto, de fácil engaño. En fin, todas esas características que rodean a un ciego son exactamente igual para nosotros. Recuerden que esta es una señal y es una señal para nosotros, este milagro. Somos ciegos de nacimiento, vivimos en un mundo pecaminoso y a menos que esa luz venga a nosotros,
y abra los ojos, no hay la más mínima posibilidad de que nosotros dejemos atrás la ceguera. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús en el caso que estamos aquí mirando de este relato? Vamos vamos a ver nuevamente aquí cómo ocurre, cómo fue que hizo el Señor Jesús. Pero debo también decirles esto. No por mucha luz un ciego puede ver. Está claro, ¿no? Usted le puede poner un reflector de altísima potencia, un reflector de esos que se usa para iluminar espectáculos deportivos en un estadio, que son potentísimas luces que iluminan el campo de juego. Usted puede poner a un ciego al frente de esa potente luz, lo puede poner a 1 metro, lo puede poner a 50 centímetros, lo puede poner a 10 centímetros y ese semejante chorro de luz no va a hacer que él vea. Lo mismo, usted puede tener una Biblia en la casa. Eso no es lo mismo que nada, prácticamente. A menos que sea la propia luz la que intervenga en nuestras vidas. Observen bien lo que dice este pasaje. Vamos a seguir leyendo en, en estos versículos. Note bien cómo fue que Dios, el Señor Jesús, hizo toda esta operación. Habíamos quedado en que esto sucede, la ceguera de este hombre fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay ceguera, sí, hay oscuridad, sí, hay tinieblas, sí, pero aquí está el Señor y aquí está la luz. Entonces él dice, mire, me es necesario hacer las obras del que me envió. Noten esto es importantísimo para lo que viene. Las obras del que me envió. Ahora, si el Padre es el que lo envió a él, ¿cómo podríamos denominar a Cristo Jesús? Si el Padre es el que lo envió, entonces Cristo Jesús es el enviado. Tome nota de eso. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, mejor dicho, en la cultura judía, o no, la cultura del mundo antiguo. La gente se guardaba muy tempranito, no había alumbrado eléctrico, no había televisión, no había nada de esas cosas. Quiere decir que la gente se acostaba tempranito y ya nadie hacía nada cuando se ocultaba el sol. Lo que está diciendo es, el Señor Jesús es, mientras haya oportunidad, aprovéchela. Y esta es una oportunidad. Tú estás aquí en una oportunidad. Hay luz, pero es necesario dejar que el Señor trabaje en tus ojos para que puedas ver. Es necesario que el enviado haga su trabajo en ti. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Todo esto es una señal, recuerden, porque del mismo modo que lo hizo con este ciego, también lo va a hacer con nosotros. ¿Qué está haciendo? Escupe en tierra y entonces hace el lodo para untarlo sobre los ojos del ciego. Cuando ustedes leen este término lodo, lodo hecho o lodo en las manos de Jesús, automáticamente el Espíritu nos hace acordar del relato, el primer relato de la Biblia, que es el relato de la creación, cuando el Señor juntó barro, o sea, lodo, e hizo una figura humana y le infundió aliento. Pero en este caso, él está haciendo recordar al ciego que es ciego por su naturaleza. Por naturaleza nosotros somos ciegos espirituales, somos pecadores. En otras palabras, para nosotros pecar es normal.
es como respirar. Y debemos entonces reconocer esa situación en nosotros. Si no reconocemos eso, no puede seguir el Señor haciendo su trabajo. Eso quiere decir que aquí entramos en una disputa porque el espíritu humano es orgulloso, es altivo, es resistente a la palabra de Dios. Algunos lo tildan de fanatismo. Todas estas cosas. O de lavado de cerebro. Nosotros estamos acostumbrados a la oscuridad. Nos cuesta trabajo la luz. Si una persona ha permanecido mucho tiempo oscura, cualquier brillo de luz, destello de luz le fastidia. Así a muchas personas les puede fastidiar esto. Y hasta llegan a prohibir la palabra de Dios en sus ámbitos. No les parece, no se acomodan. Tienen que seguir con su ritmo de vida. Y por lo tanto, si tú le frenas al Señor y le dices, está bien contigo, me pareces bien, creo que tú eres muy bueno, es muy bonito, o sea, son cosas lindas las que dices, pero tú estás bien allá, déjame aquí con mis cosas, yo aquí me defiendo en lo mío, tú en lo tuyo. Y hasta cierto punto, ¿no? De ahí para allá, no hay que exagerar tanto. Bueno, nos quedamos con la costra de lodo en los ojos y seguimos ciegos. No hay manera de poder avanzar. El Señor nos está diagnosticando. Tienes una ceguera que es de naturaleza. Y a menos que dejes que yo intervenga en tu vida, vas a seguir ciego para siempre y ciego te quedarás. Y si permaneces en las tinieblas te quedarás por siempre. Es delicado el asunto. Es de vida o muerte. Entonces es importante que continúe el relato. Y nos dice a continuación, vamos a seguir avanzando en la lectura, nos dice aquí, en el caso del que estamos hablando, los siguientes versículos 7. Y miren esto. El Señor ha puesto sobre los ojos del ciego una costra de barro para darle indicación. Es tu naturaleza y solo por mi palabra será posible que yo deshaga todo esto. Y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es, ¿qué cosa? Enviado. Enviado. Es decir, mire que el apóstol Juan puso a propósito la traducción para que los lectores cayeran en cuenta. ¿En cuenta de qué? De que en realidad estamos hablando es de Cristo Jesús. El estanque de Siloé representa a Jesús. En hebreo, Siloé quiere decir enviado. Y nosotros todos somos llevados al enviado. Somos enviados al enviado por la orden de él mismo. Ve a lavarte, es una orden de la palabra de Dios. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve y lava tus pecados, esa costra que tienes y que no te deja ver la luz. Porque por mucho que haya luz, un ciego no puede ver, a menos que vaya al estanque del enviado. Y él entonces fue y se lavó y se lavó. Por supuesto que está utilizando el agua aquí, pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué representa todo esto? ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, nosotros somos llevados al enviado y necesitamos el agua. ¿Qué representa el agua? El mismo Evangelio de Juan, allí en el capítulo 7, versículos 38 y 39. Vamos a buscar Juan 7, 38 y 39, lo que nos dice, mire, en el último gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué quiere decir esa agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
los que creyesen en él. Los que creyesen en él habían de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que es el agua. Por lo tanto, ¿qué representa ir al estanque de Siloé? Representa ir a Cristo Jesús bajo la orden de su palabra y dejar que el Espíritu Santo me hable a mi corazón y me señale qué es lo que debo confesarle a él para que él me lave y me limpie y yo pueda ver, porque eso es exactamente lo que ocurrió cuando el hombre del estanque regresó viendo, porque eso es lo que dice aquí, mire, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, hay algo aquí que debemos destacar, es un ciego y vuelve y se repite aquí el principio que hemos mencionado siempre. El Señor te pone a ti a funcionar la fe. ¿Cómo es que le dice a un ciego, vaya al estanque de Siloé? El cielo que le puede decir, pero usted me manda al estanque, yo soy ciego. Ah, Dios sabe, siempre Dios nos pide cosas que nos parecen tan contradictorias. Señor, se nos acabó el vino. Bueno, vayan y traigan agua. Pero lo que necesitamos es vino, no agua. Bueno, siempre es así. Señor, mi hijo está muriéndose. Tranquilo, vete a la casa. Pero Señor, son casi 12 horas de viaje. Vete a la casa. No lo estoy viendo, vete a la casa. Tienes mi palabra. Y ahora tenemos aquí en el caso del Señor del estanque, así como también le sucedió, lo recuerdan ayer, la multiplicación de los panes y de los peces. Señor, despacha a esta gente porque ya esta gente tienen hambre y que vayan a comer a sus casas. Y él les dice, pues denle ustedes de comer. De comer no tenemos ni para comer nosotros. ¿Están viendo eso? Dios no es hada madrina. Tenga en cuenta eso. Dios no es hada madrina. Dios no se anda con varitas mágicas. No, Dios quiere porque tú pongas a ejercer la fe. Y el Señor le dijo, ve al estanque. Era ciego. Él no le protestó y llegó al estanque. ¿Cómo hizo? No sabemos. Le preguntó al uno, se agarró del otro, llévenme para allá. En fin, la fe es acción. La fe es creer con brazos y piernas. Y el hombre regresó viendo. Pero aquí se le armó un zambapalo a este pobre muchacho. Porque una vez se empezó a ver, mire lo que ocurre desde el versículo 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, a esta gente le parecía imposible, pero ¿cómo hacía? ¿A qué horas? ¿A qué horas hacía este hombre ve? Mira, no te creas los dictámenes de la gente cuando te dice, tú no eres capaz, tú no vas a llegar, o incluso las voces que tú mismo te inventas, no puede ser, yo nunca llegaré, no soy capaz, nada de eso. Si la palabra de Dios dice, se hace y se cumple. Y unos decían, él es, otros, a él se parece. No, él decía, yo soy. ¿Y cuándo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo lo siguiente. Presten atención a este proceso. Presten atención a este proceso. Discúlpenme, me tomo 5 minutos más. Pero presten atención a este proceso. ¿Qué es lo que sabe este hombre del Señor Jesús? Miren que yo hice una advertencia en el aviso que hicimos en Facebook y por Instagram. Podemos encontrarnos con el caso de una persona que no sabe de Biblia y es comparado con alguien que es predicador como yo, cualquier otro, que se supone sabe mucho de Biblia, pero Dios nunca mide el conocimiento de alguien por la cantidad de versículos o de temas bíblicos que pueda predicar una persona. No, Dios lo mide de otra forma y usted lo va a descubrir, que puede haber alguien que sin saber mucho al final termine conociendo más a Dios que cualquier otro predicador de la palabra. Así que en esto Dios no hace acepción de personas, ni entonces Dios va a premiar al que más sabe y va a castigar al que menos sabe. No, va usted a descubrir cómo viene el conocimiento de la palabra, cómo viene el conocimiento de Dios. Porque al principio dice, ¿qué era lo que sabía este hombre del que lo curó? Le preguntaron, ¿y quién te hizo esto? Aquel hombre que se llama Jesús.
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué era lo que él sabía del Señor Jesús? Nada, que se llamaba Jesús que le dio una orden que se lavara en el estanque y le hizo lodo en los ojos y se lavara en el estanque y así lo hice. Y regresé viendo. Bueno, más adelante, a él se le viene el mundo encima porque los religiosos lo agarran a preguntas y lo estrechan y lo cogen contra las cuerdas, ¿no? Y los fariseos vienen y le preguntan, versículo 15, a acosarlo, porque era día de reposo, era sábado. Y ellos muy religiosos y acartonados decían, es pecado hacer estas cosas en sábado. Bueno, el Señor Jesús violó muchas veces el sábado de los fariseos, no el sábado del Señor, porque el sábado es para estas cosas. El sábado nos rememora la creación y la recreación del hombre. Y entonces ellos le preguntaban, ¿quién es el que te dio la vista? Y él lo único que sabe responder es, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y en el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. ¿Notan algo? Aquí está subiendo de nivel este hombre. Al principio solo sabía que se llamaba Jesús. Ahora está agregando algo. Dice, es profeta. Nadie le ha dicho nada de quién era él. Pero por alguna razón él ya lo sabe y les revela, es profeta. Y miren más adelante en el versículo 23, vuelven y lo acosan. Dice, esto dijeron sus padres, versículo 22, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya lo iban a expulsar. Y por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, acusan de pecador al Señor Jesús. Y miren cómo se despacha este hombrecillo, mire, está acosado, tiene a todo el mundo encima y de repente ahora con qué serenidad este hombre dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaban y le decían, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¡Wow! Los está desenmascarando. Y agrega, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Vaya, mire cuántas cosas está revelando este hombre. Nadie le ha dado estudios bíblicos, nadie le ha dicho nada, nadie le ha contado nada. Y ya está él desplegando conocimiento y sabiduría de Dios. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Parece que estuviéramos leyendo al apóstol Pablo aquí de repente. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Tiene registros estadísticos también en su cabeza. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Se están dando cuenta ustedes que este hombre está subiendo de nivel, de nivel, de nivel, de nivel? Al principio solo sabía que se llamaba Jesús, después que era profeta, después que tiene poder, después prácticamente que es Dios. Y lo expulsan. Y cuando sale a la calle, mira para un lado, mira para el otro. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? Solo ni sus papás estaban allí ya. Bueno, los papás estaban corridos por la presión social. Pero nos dice el versículo 31, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Miren esto, este es el objetivo del Señor. Ahí era donde lo quería llevar el Señor.
Miren todas estas cosas aparentemente terribles que le estaban pasando a este ciego, cuando de pronto se ve a solas con el Señor Jesús y le halla el Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que lo ha visto todo, se ha escondido detrás, pareciera que estuviera solo el ciego. No, no estaba solo. El ex ciego lo estaba mirando, y cuando está solo, de repente abandonado, quizás sin rumbo, se aparece el Señor Jesús y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre humildemente le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aquí el Señor se reveló completamente. Entonces, el hombre con corazón sencillo, este que no sabía nada, este que era un ignorante completo, este que era un ciego, ahora termina conociendo más que todos, pues dice: creo, Señor, y le adoró. Y el Señor Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Por favor, tengan en cuenta esto. Este es el juicio de Dios. Deje de andarle teniendo miedo al juicio de Dios. Este es el juicio de Dios. Mire, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Este hombre fue juzgado por el Señor. Lo está diciendo él en sus propias palabras. Este es el juicio. Y yo juzgué a este hombre y lo he perdonado y le he dado vista para que vea y para que me alabe y para que así sea testimonio de otros que no creen y crean en mí, y yo los pueda juzgar. Ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios no es para venir a ver quién es el pecador y entonces lo vamos a castigar. Saca la lista, como la libretica que tenía Pablo Escobar. A ver, este me está viendo, vamos a caerle con todo. Ese no es Dios, ese es un monstruo que se ha inventado la gente y que cree que Dios destruye al pecador. Mentiras, mentiras. Ese es trabajo de otro, del otro, el que está al otro lado, no del Señor. Déjate juzgar por el Señor. Déjate ir a juicio delante del Señor. Porque si tú vas a juicio delante del Señor, Él va a hacer que tú dejes de ser un ciego y veas. Pero ¿cómo es que se realiza el proceso en el que yo puedo conocer plenamente a Dios? Incluso más que muchos predicadores, es muy sencillo. No se trata de decir discursos de versículos de memoria. No. El secreto es muy simple. Lo poquito que conozcas de Dios, eso poquito, obedécelo. Obedece ese poquito. No te está pidiendo Dios que te sepas toda la Biblia de memoria. ¿Sabes un poquito de su palabra? Obedece ese poquito. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando tú obedezcas, el Señor te va a dar más luz. Y cuando obedezcas sobre eso, el Señor te va a dar más luz. Y cuando obedezcas más, el Señor te va a dar más luz, más luz, más luz, hasta que venga el pleno conocimiento y revelación de Él. Cuando Él se revele completico como lo hizo con este ciego, esta es una señal para ti. Esa es la manera como alguien puede conocer más que cualquiera. Porque lo poquito que sabe lo obedece. El Espíritu le enseñará más. Mientras los muchos que saben mucho, miren lo que les pasa. ¿No? Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el Señor le responde: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras les dijo: sí, este que era ciego ahora ve. Pero ustedes que se supone que ven porque tienen más oportunidad de tener la palabra de Dios, son los que al final terminan ciegos porque no me quieren ver a mí y me rechazan y me hacen a un lado. Yo les quiero dejar este mensaje a ustedes esta noche. Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre. Deja que Él abra tus ojos. Deja que Dios quite la costra que hay en tu naturaleza. Reconócelo en todos tus caminos.
Y no importa si poquito conoces, si no sabes mucho, no importa. Obedécelo, obedécelo. Y Él te dará más luz. Pero hay de aquel que teniendo mucha luz, no la obedece. Porque ocurre el efecto contrario. Luz que se recibe, luz que no se obedece, luz que se reduce. Y en la medida en que descuidamos esa luz, llegará el momento en que estemos en tinieblas. Tan riesgosa es esa situación que fíjense, estos hombres tenían las escrituras y la luz, terminaron crucificando al Señor Jesús. Así que yo te invito, amigo y amiga, que nos has estado acompañando todas estas noches. No se trata de mucha información, se trata de mucho conocimiento, pero conocer es aceptar a Jesús y obedecerle en lo poquito que sepas para ir creciendo y madurando hasta que el Espíritu te dé la mayor de las revelaciones en Cristo Jesús. Yo quiero pedirles a todos ustedes, los que quieran aceptar, seguir el mismo camino de este siervo. ¿Quiénes de ustedes quieren recibir más luz de parte del Señor? Pónganme un 1, por favor, allí en el chat. No tengo manera de verlos y es la única forma de interactuar. ¿Quiénes de ustedes quieren hacerlo? Escríbanme allí. Escríbanme allí. Los que quieran recibir al Señor y dejar que la luz de Él los siga guiando. Bueno, gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga por eso a todos los que aquí reaccionan y ponen ese 1. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decirle eso al Señor? ¿Alguien más? Bueno, Dios les bendiga. Recuerden, este es un asunto que tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad. El tiempo ha pasado, el tiempo ha transcurrido, nos hemos ya pasado la raya, así que lo que vamos a hacer ahora es cantar nuestro himno tema y vamos a orar para despedirnos habiendo disfrutado de este momento, de su palabra y invitándoles para mañana. Mañana nuestra última sesión. Mañana vamos a hablar de un portentoso milagro, la resurrección de Lázaro. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Lázaro contigo y conmigo? No se pierdan ese tema mañana.